Quiero que todos me acompañen al libro de Primera de Corintios. Vamos a ir al primer capítulo. Es un capítulo que Dios me vino hablando antes que me digan que tenía que estar acá delante de ustedes. Y es un texto bíblico que me sorprende. Me sorprende y al mismo tiempo me presentó un montón de interrogantes. Un montón de interrogantes y un montón de, ¿cómo se dice?, de respuestas a mis inquietudes. Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Lo vamos a leer hasta el último, hasta el 31 del primer capítulo. Vamos a empezar en el 18, en el versículo 18. ¿Lo tienen todos? ¿Estamos? Muy bien. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría de Dios, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Y saben que cuando empecé a leer esto, el primer versículo me impactó, el 18, porque decía, porque la palabra de la cruz, la palabra de la salvación, es locura para los que se pierden, es locura para los que no conocen, es locura para los que están todavía de aquel lado sin conocer al Señor. Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque un día lo recibimos en nuestro corazón, le creímos al mensaje de la cruz. Y hoy tenemos el privilegio de contar con el poder de Dios a favor nuestro. Y ¿saben qué? Yo cuando leí esta palabra decía, Dios, pero locura. Tu palabra puede llegar a ser locura, y entendí que sí. Porque ¿saben lo que me pasó el otro día? Les voy a contar. Tengo una compañera nueva en la escuela, ¿no? Y resulta que abro el Facebook y aparecen personas que quizás conozcas. Y aparece ella, porque me llamó la atención, porque se llama Ana Laura Entero, y resultó ser que yo le mandé una solicitud de amistad. Y pasaron los días y me di cuenta que no la aceptó. Entonces, ¿qué pasó? Dije yo, ¿no? Entonces me acerqué en una charla y le digo, Ana Laura, le digo, ¿no recibiste mi solicitud de amistad? Mira, te voy a decir algo. Recibí una sola solicitud de amistad de una mujer que tenía todo su Facebook en privado, pero lo único que pude leer es que estaba casada con Pablo Aguilar.
y que asistía a una iglesia evangélica. Y cuando leí iglesia evangélica dije, no, por estos locos no la voy a aceptar. Yo dije, ¿cómo? No. Cuando yo leí asisto a una iglesia evangélica, dije, a esta loca no la acepto. ¿Saben qué me llamó la atención? Porque estaba diciendo lo que dice la palabra de Dios. Nos tratan como locos. Tratan a la verdad de la salvación, al mensaje de la cruz, como algo loco, como algo que no es cierto. Porque después, si seguimos leyendo, habla que Dios destruyó la sabiduría humana, porque la sabiduría humana no alcanza. La gente que quiere conocer a Dios cree que es mentira, que es locura esto. ¿Cómo Dios va a mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? Si somos todos pecadores. Si todos nos alejamos de Dios, Dios había preparado un mundo precioso para nosotros y de repente nosotros pecamos y nos separamos de Dios. Y ese pecado nos separa a nosotros de Dios. Y Dios nos dio la oportunidad, a través de su Hijo, de tener una nueva vida. Entonces yo digo, es poder de Dios para nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios. Y un día llegó el mensaje de salvación. Y hoy tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Y tenemos el privilegio de poder contar a otros de que Él hizo un sacrificio muy grande, que fue entregar a su Hijo en la cruz. De poner a su Hijo en lugar nuestro por nuestros pecados. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estábamos lejos de Dios. Y hacíamos cosas que a Dios no le agradaban. Y nos salíamos de hacer cosas que nosotros pensábamos que estaban bien. Y vivíamos conforme a lo que nosotros queríamos, pero estábamos separados de Dios. Pero acá dice que la palabra de la cruz, el mensaje de salvación, llegó a nosotros. Llegó a nuestras vidas. Cuando llegó a nuestras vidas, nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas mal. ¿Y saben qué? Quiero que me acompañen a Tito, al libro de Tito, que queda ahí para atrás, cerca de Timoteo. Yo se lo quiero leer en una versión, en la versión, el lenguaje actual. Es casi similar, pero para que lo entendamos mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos lejos de Dios y un día encontramos la palabra de la cruz, la palabra de la salvación. Y acá dice en Tito capítulo 3, versículo 3, cuando lo tengan, ahí ya estoy viendo que están buscando. Tito está en los últimos libros de la Biblia, para aquellos que lo están buscando. Hay nomás de Corintios, hay nomás. Creo que está 3 libros, si no me confundo. Tito, capítulo 3, versículo 3, y ahí dice cómo estábamos nosotros. Antes que llegue esta palabra, antes que llegue la palabra de la cruz. Acá dice, en otros tiempos nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados, nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres, y nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Antes de conocer esta palabra de la cruz, este mensaje de salvación, nosotros estábamos perdidos. Estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros deseos. Éramos desobedientes. Y llegó la palabra y hoy es poder de Dios en nuestras vidas. Hoy los salvos, como dice acá, a nosotros, a los salvos, llegó esta palabra y es poder de Dios para nuestras vidas. Y saben que si seguimos leyendo, Primera de Corintios habla de que la sabiduría humana que tienen los seres humanos, Dios la desechó. Dios la desechó porque si en nuestra sabiduría hay muchos sabios, pero hay muchos sabios que llegaron a la muerte sin conocer a Cristo. Porque su sabiduría le daba seguridad. Acá dice que Dios la desechó, desechando el entendimiento, destruyendo la sabiduría.
Y habla de la sabiduría humana porque después pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? En otra versión dice, ¿dónde está el que estudia la Biblia? Porque muchas personas que se creyeron sabios estudiaron la Biblia, pero nunca entendieron el mensaje de la cruz. Nunca entendieron que Dios tuvo el propósito de acercarnos a nosotros para darnos salvación. Nunca entendieron que Dios nos amaba tanto que entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros seamos perdonados, seamos restablecidos y volvamos a la senda. Hay muchos sabios, dice acá, dice que en la sabiduría humana, todo el tiempo, en todo el transcurso de este pasaje habla de la sabiduría humana, que Dios la dejó de lado, porque ¿saben qué? Podemos ser muy sabios, podemos ser muy inteligentes. Yo hablaba con mi compañera, esta persona que me dijo, ¿sabes qué? Cuando vi iglesia evangélica, dije, yo acá no la acepto porque yo con los locos no ando. Con estos que gritan por sus iglesias y que gritan en las calles y que hablan de Dios. No me engancho, me dijo. Y yo decía, pero Dios, su sabiduría es distinta, porque dice que la sabiduría de Dios es para nosotros, para los que conocemos, para los que lo aceptamos en nuestro corazón. Y siempre digo, no estamos solos. Una vez que aceptaste a Cristo en tu corazón, ya no estás solo. Ya está el poder de Él, porque acá dice que esta palabra de la cruz, esta palabra de salvación, es poder de Dios en nosotros. Es sabiduría de Dios, dice más adelante, sobre nuestras vidas. Y acá dice que ninguna sabiduría se puede comparar a Dios. La sabiduría humana no se compara. De hecho, en el versículo 21 dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hay muchos sabios. Yo puedo citar a muchísimos. A Newton, a Platón, a que entendían, conocían, aprendieron, investigaron, pero se fueron sin Cristo. El mensaje de la cruz no les llegó, porque la sabiduría humana es limitada. La sabiduría limitada, ¿por qué? Porque llega como todo el mundo. ¿Sos sabio? Sí que sos sabio. ¿Sos inteligente? Hay mucha gente que es inteligente, pero no te alcanza si no conoces el mensaje de la cruz. Si no conoces que Cristo vino a esta tierra a morir por tu vida, para darte una vida diferente, para dejar de ser insensatos, como decía Tito, para dejar de ser desobedientes, como en otros tiempos, como éramos en otros tiempos. No nos alcanza con ser sabios. Hay mucha gente que estudia y se involucra en muchos estudios, pero nunca aprende, nunca escucha que Dios, dice acá en el 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Parece una locura que Dios se encargue de que pensar un plan para acercarse a sus hijos, a su creación. Ideó el mejor plan, que fue entregar a su hijo en la cruz para morir por nosotros, en lugar de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que es algo muy, pero muy maravilloso y muy preciado, porque dice que Él vino a su pueblo, a los judíos. Ellos pedían milagros. No creyeron que Jesús era el Mesías enviado por Dios para dar salvación a este mundo. Hasta hay una versión que dice que los judíos se sintieron ofendidos por escuchar que Cristo era el Mesías, el que venía a salvar a este mundo. Y ahí habla que los griegos buscaban la sabiduría. ¿Qué tiene de parte de Dios? Y yo me imaginaba todo el caminar de Cristo en esta tierra, todo lo que hizo mostrando el poder de Dios en su vida, todo lo maravilloso que puede transformar tu vida si vos decidís tomar la decisión de seguirlo. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que Él nos llamó, Él nos escogió,
Pero no nos escogió porque éramos buenas personas, ¿eh? Si se dieron cuenta, estábamos leyendo. Dice que él escogió, escuchen bien, él escogió lo necio del mundo. Él escogió lo necio del mundo, pero para avergonzar a los sabios. Para que se den cuenta que los necios estaban escuchando la palabra de salvación. Y hoy tienen el poder de Dios en sus vidas. Y hoy tenemos la seguridad de salvación. Y hoy tenemos la posibilidad de vivir una vida junto a Dios. Y Él escogió lo necio de este mundo. Él escogió lo débil de este mundo. Y cuando hablamos de débil, la palabra hace referencia a eso. Por eso los quiero invitar que vayamos a 2 Corintios, que justamente habla de eso. Habla de nuestra debilidad, porque Dios se hace fuerte en nosotros. Porque su poder se hace fuerte en nosotros. Porque cuando decidiste seguirlo a Cristo y aceptarlo como tu Salvador y creerle a la palabra de la cruz, hoy se hace fuerte en nosotros. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11. No, 12, perdón, capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, que justamente habla de esto. Capítulo 12 del libro de 2 Corintios, justamente habla de esto, de que Dios eligió a los débiles. Dios eligió a lo menospreciado, a lo que estaba viviendo una vida desordenada y vacía, que estaba viviendo una vida que no era la voluntad del Padre, que no hacía la voluntad de Dios. Dice en el versículo 9 del capítulo 12, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo sé que soy débil. Yo sé que no soy fuerte. Yo sé que hoy no puedo enfrentar todos los problemas. Pero no soy ignorante del mensaje de la cruz. No me basto solamente en mi sabiduría humana, sino que le creo al mensaje de la cruz. Me olvido de mi sabiduría porque Dios no se fija en cuánto sabes, no se fija en qué capacidad tenés. Él te escogió, Él se hace fuerte en vos. Él sabe que su poder se perfecciona en tu debilidad. Él se hace fuerte en vos, Él se hace fuerte en nosotros. Él se hace fuerte en nosotros. Por eso dice que acá Él desecha la sabiduría humana. Porque tiene límite la sabiduría humana. Porque aquel que es sabio y se cree grande y se cree poderoso, porque yo sé. ¿Cuántos sabios conocemos? ¿Cuántas personas que se creen inteligentes y viven confiando en su inteligencia? Y nos creen locos. Y creen que este mensaje de salvación es una locura. Pero vos que creíste, tenés que entender que esto es poder de Dios. Que es poder de Dios y que se hace fuerte en tu debilidad. No importa lo que pueda estar pasando, porque acá dice que Él nos escogió para mostrar a los fuertes, a esos sabios, a los grandes que se creen que con su sabiduría y su esplendor, hay gente que se cree, ya estoy, me recibí de esto, logré esto, alcancé esto, tengo un doctorado, pero Dios no existe en la vida de esas personas. Y se van sin Cristo de este mundo y se pierde la eternidad con Cristo. ¿Y saben qué? Les quiero decir algo. Somos responsables, nosotros que lo conocemos, de que ellos no se vayan sin Cristo. Porque acá en la primera parte del pasaje dice, pero a los que se pierden es locura.
Y no podemos permitir que las personas se pierdan, porque yo un día estaba con necesidad de Dios. Nosotros estábamos con necesidad de Dios y vino la palabra de la cruz y nos dio la posibilidad de una nueva vida. Y el poder de Dios vino y actuó en nosotros. No podemos dejar que ellos no conozcan. No podemos dejar que no alcancen esta salvación que es tan grande. No podemos dejar que, yo vengo a la iglesia, mi mamá, mi papá, mi esposo, mis hijos se queden. No podemos dejar que se pierdan. Que nos sigan viendo como locos. No podemos dejar. No podemos dejar. No podemos dejar ni nos podemos permitir que nuestros familiares, nuestros amigos se pierdan. Porque acá dice que Él los escogió. Y si Él los escogió, también nos manda a hacer algo. Nos manda a estar atentos, a poder contar de Él. A poder contar este mensaje de la cruz. A poder contar estas buenas de salvación. ¿Y saben qué? Quiero que vayamos a un versículo, que vayamos a Juan, al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. El capítulo 17 y el versículo 3. ¿Qué debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer cuando hoy tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y no éramos nada? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y todas las transgresiones posibles, y un día Él nos escogió, Él nos dio la vida y aceptamos y le creímos al mensaje de la cruz. Y hoy tenemos la posibilidad de que muchos también conozcan este mensaje. En San Juan 17, capítulo 3, dice lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Debemos dar a conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo que Él envió para morir por nosotros en la cruz. Debemos alcanzar a los demás para que dejen de llamarnos locos, para que esta locura se convierta en poder de Dios. Para los que creen, dice la palabra de Dios, para los que creen, dice la palabra. Y si seguimos leyendo, dice, lo vi en Primera de Corintios, seguimos leyendo en el pasaje, donde dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacerlo lo que es. No éramos nada. Y Él nos hizo sus hijos. Él nos convirtió en sus hijos. Él nos dio la posibilidad de ser sus hijos. Pero ahí dice, no, ahí pegadito dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo esta parte la quiero leer también en Nueva Traducción Viviente, esta última parte de Primera de Corintios, primer capítulo, los últimos versículos, a donde dice lo siguiente. Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie se puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Jamás nos podemos sentir más que Dios. Jamás podemos sentirnos como, ay, qué poderosos que somos. Porque dice acá algo muy importante en el versículo 30, y esto quiero que lo leamos juntos. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo acá en Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Qué hermoso, a mí me encantó leerlo esta parte porque dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. A nosotros, a quien nos dio la oportunidad de una nueva vida. A nosotros que estábamos muertos. A nosotros y a todos los que se acercan
y conocen el mensaje de la cruz. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Él es nuestra sabiduría. De Él proviene la sabiduría. ¿Y saben qué? Yo leía varias versiones y decía que la sabiduría de Dios es eterna. No termina. No termina como la sabiduría humana, que cuando te morís, se acabó tu vida. Si te morís en Dios, no hay eternidad en Cristo. No hay eternidad en Dios. Por eso decía acá que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Él nos hace sabios. Pero no solamente nos hace sabios, sino dice, Cristo nos hizo justos delante de Dios. Cuando Él murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad, nos hizo justos, nos justificó, nos perdonó, nos dio la oportunidad de una nueva vida. Él nos hizo justos. Nadie te va a poder hacer justo. Nada de este mundo nos va a poder hacer justos. Solamente estar unidos a Cristo. Entender el mensaje de la cruz. Y después dice, nos hizo puros. ¿Por qué nos hizo puros? Porque nos perdonó, nos limpió, nos sacó de esa inmundicia que vivíamos. Quitó de nosotros todo lo malo y nos restauró. Él nos restauró. Él nos hizo santos. Él nos santificó. Él nos dio la posibilidad de tener una nueva vida. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a poder entender el mensaje de la cruz para nosotros? Y dice, y nos liberó del pecado. Acá en Reina Valera dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos perdonó. Él nos dio una nueva vida. A través de creer en la locura, esta locura de la predicación. Él nos dio esta oportunidad de tener una nueva vida. Hoy te podemos agradecerle a Él por esta oportunidad de nueva vida. A Él le podemos dar gracias. Porque estamos unidos a Él. Ya no estamos más solos. Ya no estamos más solos para resolver nuestros asuntos. Está Él en nosotros. Está el poder de Dios y la sabiduría de Dios en nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Está escrito. Está el poder y la sabiduría de Dios. En el versículo 24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él vive en nuestras vidas, entonces hay poder de Dios en nosotros. Nosotros fuimos débiles. Nosotros somos débiles. Nosotros estamos siempre ahí intentando no pecar, no caer en la tentación. Es Él en nosotros. Es su poder en nosotros el que actúa, el que nos salva, el que nos guarda, el que nos sostiene ante cualquier adversidad. A veces pasa que creemos que cuando estamos bien, nos empezamos a correr del camino. Pero tenemos que mantener nuestra confianza puesta en Dios. Tenemos que mantenernos en Cristo para vivir esto que nos propone la palabra. Para entender que fuimos justos a través de Cristo, que fuimos limpiados de los pecados, que Él nos dio una nueva vida a través de su muerte en la cruz. Claro, para cualquier sabio, cualquier entendido, van a decir, pero esto es una locura. ¿Cómo va a venir Cristo a morir por tu vida, el Hijo de Dios? Sí, vino a morir por nuestras vidas. Y nos dio la oportunidad de una nueva vida. Y nos dio la oportunidad, como dice acá, de estar unidos a Cristo. De permanecer con Cristo. De estar en comunión con Cristo. Esto nos propone la palabra.
Esto nos explica la palabra. Y el último versículo dice, yo quiero leer una versión acá que dice, por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien se quiere sentir orgulloso, si alguien se quiere sentir, como dice acá al final, sentir gloria en su vida, sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de pertenecer a Cristo. ¿Querés sentir orgullo en tu vida? ¿Querés sentirte bien en tu vida? Sentirte orgulloso de tener a Cristo en tu corazón, de haber aceptado el mensaje de la cruz, de haber entendido que teníamos una vida vil, una vida que no éramos nada. Y hoy tenemos vida abundante en Cristo Jesús. Pero no porque seamos buenas personas, ¿eh? No. No porque éramos los mejores. No porque éramos, uy, mirá lo que sé. No. Por la sabiduría de Dios. Porque su sabiduría no tiene fin. Su amor hacia nosotros no tiene fin. Por eso Él decidió enviar a su Hijo. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. A perdonarnos, a limpiarnos, a hacerse fuerte en nosotros. Porque como decía en el primer versículo, pero los que se salvan, a los que se salvan, ¿estás salvo? ¿Has recibido la salvación? Esto es a nosotros. Es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios para tu vida. Entendelo. No es tu fuerza, no es tu capacidad, es la presencia de Cristo sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Es su presencia sobre nosotros. Yo no soy nada sin Él. Yo no soy nada. Casi la mayoría me conoce. Pero saben que cuando yo escuché el mensaje de la cruz, no podía hablar. Y hoy les tengo que contar a otros que esto no es locura. Esto es salvación. Esto es vida eterna. Esto es conocer a un Dios verdadero que transforma nuestras vidas. Que la palabra de la cruz no es mentira. Que la palabra de la cruz es viva y es para dar vida a nuestras vidas. Nosotros tenemos testimonio de vida. Nosotros hemos creído y hemos sido transformados. Como decía ahí, estar unidos a Cristo a través de Dios, que un día decidió entregarlo. Estamos unidos y Él nos ha perdonado. Y Él ha puesto su vida en lugar nuestro. Por eso hoy nos pide que si seguimos escuchando que la gente dice que somos locos, ¿sabes lo único que me dijo mi compañera? Es que esto es una iglesia en la esquina de mi casa. Y cantan y gritan como si estuvieran dando un concierto para 100.000 personas. Pero nadie salió de esa iglesia a contarme quién es Dios. Yo le contaba a Pablo, yo le decía a Ana Laura, le digo, Dios transformó mi vida. Por eso estoy yendo a una iglesia. Y tenemos que contar para que muchos de los que están hoy perdidos encuentren la salvación y entiendan que cuando Cristo viene a nuestras vidas, no solamente nos transforma, sino es el fuerte en nosotros, porque aunque hoy tengamos 20 años de creyentes, 2 meses de creyentes, 5 años de creyentes, Él sigue obrando en nosotros. Yo hoy decía, Él sigue tomando el control de nuestras vidas, porque el poder que actúa en nosotros sigue siendo el mismo que cuando lo recibimos, que cuando le creímos. Y si hoy todavía estás dudando, si hoy todavía estás pensando, ¿será verdad que Cristo puede hacer esto conmigo? No dudes, porque Él tiene el poder.
Él tiene el poder para actuar en nuestras vidas. Si hoy hay algo que te hace dudar, si hoy hay algún problema que está trayendo la duda, está trayendo el temor, es poder de Dios, dice la Biblia. Él es poder en nosotros. Él es vida en nosotros. Él nos dio vida eterna. Y según Corintios, el libro de Corintios dice que todas las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y Él nos transformó por su palabra, por la palabra de la cruz. Así que yo le doy gracias a Dios, porque un día lo conocimos, porque un día decidimos seguirlo. ¿Y por qué les digo que tenemos que compartir? Porque vamos a leer el último versículo que está en Romanos, en el primer capítulo de Romanos. Y que es necesario que muchos lo conozcan y que dejen de decirnos locos y que dejen de tratarnos que somos locos porque seguimos a Dios, porque decimos que Cristo tiene poder. Yo sé que Cristo tiene poder para transformar, tiene poder para obrar en nosotros. Y en el primer capítulo de Romanos, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios. No me avergüenzo de contarles a otros que Cristo vive, que puede transformar las vidas, porque es poder de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice así. Escuchen. Yo siempre lo leo porque como que nos aclara. No me da vergüenza anunciar estas buenas nuevas gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos. No importa si son judíos o si no lo son, porque Él vino a su pueblo. El pueblo de Dios eran los judíos. Pero no importa si no son judíos. Lo importante es que conozcan a Dios, al Dios verdadero y a su Hijo que fue enviado para morir en la cruz por nosotros. Hoy debemos entender que Dios es poder en nosotros, que nosotros no somos nada porque el poder de Dios actúa en nosotros. Deja que el poder de Dios actúe en tu vida. Deja que el poder de Dios transforme tu vida y deja que Dios siga el proceso que tiene con tu vida, que tiene con nuestras vidas. Dejemos a Dios obrar en nosotros, porque la transformación de Dios sigue y depende de nosotros dejar que Él siga trabajando en nuestras vidas. Esto era lo que tenía que compartir. Recién cuando Mabel oraba decía, ni una palabra más, ni una palabra menos. Esto es lo que Dios me dio. Y entendí que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros.